este error, bueno, pasa. Pero cuando ustedes vean, es decir, no sé si ustedes notan un puntito rojo, yo lo veo acá en la esquina superior izquierda. Sí, ahora sí. Entonces, cuando yo me olvide, por favor, cualquiera de ustedes me interrumpe en cualquier momento para advertirme que no estoy grabando. A veces me ocurre eso, ¿no? Por la preocupación de marcar la asistencia, de que todos los archivos estén listos, a veces me olvido de grabar. Entonces les pediría a cualquiera de ustedes, sin dudar en absoluto, me pasan la voz para yo activarlo, la grabación. Estas grabaciones las voy a grabar. ¿Ya? Bueno, entonces, en conclusión, ¿no? Por ahora, este cambio a otros combustibles y a otros medios de transporte, por lo menos terrestre, va a ser muy difícil que se haga de forma inmediata, ¿no? Eso va a ser paulatino, poco a poco. Claro, Europa va a tomar la vanguardia porque ellos no tienen combustibles fósiles. No les queda alternativa que utilizar energías renovables. Y en buena hora, ¿no? En buena hora. Ese es el futuro de toda la humanidad si queremos mantener que sea nuestro estilo de vida y nuestros niveles de progreso. Si no, la vida pues en el planeta va a ser cada vez más difícil, con mayores catástrofes ambientales, meteorológicas, ¿no? Es decir, y los países más pobres somos los que más vamos a sufrir los cambios climáticos. Bueno, con respecto al curso, ¿ya? Después de este preámbulo, de esta introducción, vamos a hablar ya completamente del curso. Bueno, este curso, en opinión de los alumnos que lo han llevado, no es muy sencillo. Es un curso bastante amplio en su contenido, en su sílabo. Es además un curso que necesita de muchas ciencias auxiliares de ingeniería para poder entenderlo. Si ustedes ven los prerequisitos, solamente hay dos, ¿no? Termodinámica y mecánica de fluidos. Pero en la práctica, pues, el motor es una máquina muy compleja que tiene implícitos conceptos de transferencia de calor, de resistencia de materiales, de metalografía, de metalurgia, de física, de química, de matemática, etcétera, etcétera, ¿no? En la actualidad, con los controles electrónicos y la gestión de la computadora, bueno, esto ha facilitado tremendamente, pero hay que ser especialistas ahora en mecatrónica para poder comprender a cabalidad el funcionamiento del motor. Entonces, es muy amplio y nosotros en las clases vamos a hacer nosotros mención, mediante ejemplos sencillos de la vida cotidiana, cada uno de estos aspectos donde intervenga, por ejemplo, la transferencia de calor, ¿no? ¿Por qué los motores necesitan ser refrigerados? ¿Qué medios se utilizan para refrigerar un motor? ¿No? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la forma óptima de la cámara de combustión para que la llama se propague más rápido? ¿Por qué el ducto de admisión y el ducto de escape deben tener cierta geometría, ¿no? Aerodinámica? Y así por el estilo. Y cada uno de estos fenómenos del motor, cada uno de estos procesos lo vamos a explicar mediante ejemplos sencillos de entender, para que ustedes los relacionen con las ciencias básicas. Entonces, esa es la utilidad del curso, ¿no? No tanto que el motor va a desaparecer, sino que vamos a hacer uso de ciencias que se aplican en cualquier proceso térmico. Y los procesos térmicos nunca van a desaparecer. Entonces, esa es la utilidad de este curso. Ahora, voy a compartir pantalla con ustedes para explicar esto, ¿no? A ver. Ya, ahora sí. Es decir, la información del curso, hay dos fuentes. Una de ellas es el aula virtual.
Cada uno de ustedes tiene acceso a su aula virtual y ahí está el curso, es el material del curso de motores. La de mis secciones por lo menos. Las secciones A, B, C y D. Ustedes son de la sección C y D. Entonces, he unificado la información en la misma para las 4 secciones y la voy a ir actualizando. Todos los ciclos yo actualizo un poquito la información que presento. ¿Ya? Entonces, como debe ser, por supuesto, ¿no? Entonces, esto está colgado en el aula virtual y también está en el Drive, en el Google Drive. Entonces, pueden ver acá, por ejemplo, que las presentaciones en PowerPoint, los PPTs, los libros virtuales, escaneados y publicados virtualmente, también están en el Google Drive, en esta parte de acá. ¿Ya? Algunos artículos técnicos de importancia, o archivos en Excel, o en Word, todo está acá en el Drive, pero también está en su aula virtual. Después, las clases van a ser grabadas, todas las clases. Es importante, como les dije hace unos momentos, que si me olvidaba por algún motivo de grabar, entonces que me pasaran la voz. Sería importante que haya un delegado de las 2 secciones. Claro, no es para efecto de recargarle sus labores, no, sino ese delegado va a ser como un pequeño intermediario para algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Que sea alguna actividad especial o alguna información especial, entonces lo hago a través del delegado y eso nos facilita la labor de todos. Entonces yo lo dejo a su criterio que nombren a un delegado. Ustedes se conocen mucho mejor que yo a ustedes y van a tener pues, más sabiduría y mayor certeza en escoger un delegado adecuado. Después, las clases son en el Zoom. Yo en cada clase le voy a mandar el enlace. ¿Ya? Y la clase la voy a tener abierta, digamos, un poquito antes de la clase, ¿no? Si la clase comienza a las 5, yo voy a tener ya preparado todo a 1/4 para las 5. Pero las clases exactamente las voy a comenzar a las 5 de la tarde. ¿Está claro? Pueden entrar ustedes antes, pero las clases las comienzo 5, 5 y 2, 5 y 3 minutos, como el día de hoy, ¿no? Pueden preguntarme ustedes, consultarme en cualquier momento, es decir, a través de mis correos. ¿Ya? Si, por ejemplo, en la clase hubo algo que no estuvo claro y que no hubo la posibilidad de preguntar en la clase, entonces lo pueden hacer a través de mis correos electrónicos. Los dos los empleo con la misma frecuencia. Simultáneamente abro los dos, tanto en el Hotmail como en el institucional de la UNI. Ya saben ustedes que las clases son de 5 a 7 y eso sería básicamente en cuanto a la información. Ahora, las recomendaciones, que no están de más, creo, hacerlas, ¿no? Es decir, como este es un curso bastante amplio y a veces un poco difícil de entender, entonces el aprendizaje autodidacta es un poco complicado. Yo les recomiendo, para facilitar el aprendizaje, escuchar las clases. Y no hay mejor forma que escucharlo en el momento en que se dicta, en forma síncrona, ¿no? En el mismo momento. ¿Por qué es más ventajoso? Porque así ustedes tienen la posibilidad de preguntarme. Entonces yo les aconsejo, por favor, no faltar a clases. Claro, esta enseñanza virtual ha traído una ventaja, ¿no? Que como todo es grabado, entonces yo lo voy a grabar de todas maneras en el Drive. Entonces los alumnos a veces se confían de que en cualquier momento lo pueden ver. Entonces dejan de asistir a las clases y las clases grabadas se van acumulando ahí en el Drive. Pero este curso no es que se aprende en un solo día. Por más que esté 24 horas escuchando las grabaciones, no lo voy a aprender de la misma forma que si en forma sistemática y paulatina voy escuchando las clases. Esa es la forma de aprender un curso, ¿no? Paulatinamente. No esperar la época de exámenes para recién ponerme a escuchar las grabaciones. Puede funcionar con algunos cursos,
pero con motores es difícil. Y más aún en la época de exámenes presenciales. Quizás con la virtualidad pasó algún fenómeno desconocido que repentinamente produjo que un gran porcentaje de alumnos aprobaran el curso más allá de los promedios históricos. No quiero pensar mal, pero eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Claro, la labor de un profesor no es desaprobar alumnos, ¿no? La labor de un profesor es que los alumnos aprendan. Y si aprenden bien y obtienen buenas notas, ese es el premio de haber aprendido bien. Pero lo que ha pasado en los exámenes virtuales, yo pienso ya con mi experiencia de profesor, que no ha sido algo normal. Otro punto. Es decir, no es suficiente escuchar clases. Hay que complementarlo con la lectura. Por eso voy a pongo a disposición una serie de libros que están escaneados y que están colgados ahí, tanto en el aula virtual como en el Google Drive. Lo pongo a disposición de todos. Algunos de los escaneados son buenos, ¿no? Son de buena calidad, se entienden. Otros, lamentablemente, no se entienden. No se entienden totalmente, pero algo sirven, ¿no? De algo sirven. Y si alguno de ustedes encuentra algún libro escaneado nuevo, entonces por favor me lo proporciona para yo inmediatamente colgarlo y para compartirlo con todos. El tercer consejo es que pregunten, ¿no? Que pregunten, que las clases sean lo más interactivas posibles, que no se queden con las dudas. Si algo no se entiende o algo no es muy, digamos, fácil de entender o está incompleta la explicación, entonces no se cohíban en preguntarme. ¿Ya? De repente, muchas de las preguntas las puedo contestar de inmediato. De repente hay algunas preguntas que tengo que leer, informarme mejor para poder responder. Pero tengan la seguridad que todas las preguntas que ustedes me hagan, son interesantes y que yo las voy a responder. Voy a procurar responderlas. Lo peor que pueden hacer es quedarse con la duda. Esas tres recomendaciones, entonces quiero que por favor, no solamente para el curso de motores, en general, para todos los cursos, ¿no? Ahora, ¿cómo es la estructura del curso? ¿En qué consiste el curso? Voy a compartir con ustedes, a ver esto. Ya. Bueno, esta es la información general. Ya saben que es un curso que tiene sistema de calificación F. El sistema de calificación F, qué cosa implica? Un sistema de calificación. Vamos a activar esto. Es un examen parcial que tiene peso ponderado 1, un examen final que tiene peso ponderado 2 y un promedio de notas de laboratorio. ¿Ya? Son 6 laboratorios con 6 informes. Cada informe tiene su nota y se elimina, para el promedio, se elimina la nota más baja. Entonces se promedian las 5 mejores notas. La nota de laboratorio es a veces decisiva para aprobar el curso. Yo les aconsejo procurar sacar la mejor nota en el laboratorio. De tal forma que al final, para el examen final, ustedes se vayan con total, digamos, seguridad que van a aprobar el curso. Sin la angustia de estar, pues, que les va a faltar puntaje. Para ello, yo les recomiendo asistir a todos los laboratorios.
Yo incluso acostumbro a poner en los temas de exámenes algunas preguntas vinculadas a las experiencias de laboratorio. En este semestre no estoy a cargo de los laboratorios, ¿no? Me he exonerado de los laboratorios. Pero yo tengo, pues, toda mi trayectoria en motores ha sido siendo también profesor de laboratorio. Entonces, voy a poner de todas maneras preguntas vinculadas a los laboratorios, a cualquiera de ellos. Entonces, el que asista a laboratorios y estudie bien ellos, tengan la seguridad que eso les va a ayudar en su puntaje. A ver, ¿qué más? En cuanto al sílabo. El sílabo yo lo he desdoblado en tres partes, ¿ya? En tres partes modulares, ¿no? La primera parte es una parte de conceptos generales. Todo lo que he marcado en este cuadro rojo. Primero, este de acá abajo. Conceptos generales, definiciones, leyes termodinámicas, leyes de la química, ¿no? Axiomas, etc. Todo lo que ustedes han visto previamente lo vamos a utilizar en esta primera parte. Vamos a hacer un repaso, es decir, con profundidad, de algunos temas que ya los han visto, por ejemplo, en termodinámica. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el estudio de los ciclos teóricos, ciclos termodinámicos teóricos, que sirven como base para entender el funcionamiento de un motor de combustión interna real. ¿Cuáles son esos ciclos? El ciclo Otto, el ciclo Diesel y el ciclo dual. El ciclo Otto sirve como modelo de los motores de encendido por chispa. Esta terminología que estoy utilizando van a ustedes a ir aprendiéndola poco a poco, ¿no? No se preocupen por ahora, pero un motor de encendido por chispa es típicamente el ejemplo es el motor a gasolina. Pero en la actualidad los motores de gasolina pueden ser convertidos para trabajar con gas, ya sea GNV o GLP. Por eso mejor ya no le llaman motor gasolinero, ¿no? Nosotros le llamábamos antiguamente motor gasolinero. Pero ese motor gasolinero puede trabajar con gas natural y con GLP. Por eso nosotros le vamos a llamar motor de encendido por chispa. El motor de encendido por chispa también puede trabajar con hidrógeno. También puede trabajar con biogás. ¿Ya? Entonces, mejor es llamarle un nombre genérico, motor de encendido por chispa, chispa eléctrica. ¿Ya? El motor, el ciclo diésel, el ciclo teórico diésel, ¿no? Ustedes han visto que en estos ciclos el calor se suministra en un proceso a presión constante. Eso más o menos corresponde a un motor diésel grande, lento, donde los procesos se realizan con relativa lentitud. Y entonces se puede asumir aproximadamente que el proceso de combustión es un proceso a presión constante. No exactamente, pero hay cierta similitud. Y el ciclo dual sirve como modelo para los motores diésel automotrices. Hay automóviles que tienen como máquina motriz el motor diésel, pero son motores rápidos. Hay que ser un motor para que sea liviano, tiene que ser rápido. Entonces, en el campo automotriz, ese es un requisito indispensable. El motor tiene que ser potente, pero liviano a la vez. Potente, pero liviano a la vez. Para que eso ocurra, el motor tiene que funcionar con alta velocidad de rotación. Entonces, en ese caso, el tiempo disponible para la combustión es muy breve. Entonces, ya no podemos asumir que la combustión es a presión constante. Asumimos que parcialmente la combustión es prácticamente instantánea, como en el ciclo Otto. Y la otra parte se quema con un poco más de lentitud, como en el ciclo diésel. Por eso se llama dual. Entonces vamos a estudiar esto a profundidad. Y vamos a ver que eso es importante y es interesante, ¿no? ¿Por qué es importante?
Porque los ciclos teóricos se basan en premisas muy sencillas, fáciles de entender, fáciles de aplicar y de modelar. Entonces, cuando uno hace la modelación matemática, físico-matemática, fácilmente se entiende, fácilmente se realiza y se obtienen conclusiones que de alguna forma se pueden extrapolar a los motores reales. Claro, no cuantitativamente, pero por lo menos cualitativamente sí. Ahí radica la importancia, ¿no? Que podemos obtener conclusiones que son válidas incluso para los motores reales. Después vamos a ver, por ejemplo, propiedades de los combustibles, ¿no? De los combustibles derivados del petróleo, porque esos son los combustibles que mayoritariamente se utilizan, ¿no? Las gasolinas en los motores encendidos por chispa y los gasóleos o los petróleos diésel en los motores diésel. Las propiedades de estos combustibles, en algunos casos, son totalmente contrarias. Por ejemplo, ¿qué propiedades son contrarias? Por ejemplo, en las gasolinas hay una propiedad muy importante que ustedes la han escuchado hablar, pero de repente no saben exactamente qué significa, que es el número de octano o octanaje. ¿Qué cosa es el octanaje? Es un número, es una cifra. Mientras más alta esta cifra, significa que el combustible puede resistir mayor nivel de compresión durante el proceso de compresión en el motor, sin autoencenderse. Resiste el autoencendido y la detonación. Eso es importante en el motor encendido por chispa, que el combustible no se autoencienda solo, que el combustible se encienda solamente cuando salta la chispa, recién ahí, no antes. Mientras que en el motor diésel ocurre todo lo contrario. Como ustedes seguramente ya saben, en el motor diésel, lo que se admite y lo que se comprime en el cilindro, ¿qué cosa es? Es aire. Y al final de la carrera de compresión, recién se inyecta el combustible, el petróleo. Ya cuando el aire está muy caliente, ¿no? Mientras más caliente, mejor. Entonces, en ese aire caliente se inyecta el combustible. ¿Y qué le pasa al combustible? Que está finamente dispersado en gotitas muy pequeñas. Rápidamente se evapora y se autoinflama, se autoenciende. Antes del Rudolf Diesel, es decir, todos los motores eran de encendido por chispa. A nadie se le había ocurrido que el combustible podía autoencenderse. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que el combustible se autoencienda. Tiene una ventaja muy interesante, que cuando el motor solamente admite aire, el aire no se va a autoencender prematuramente, porque en los motores de encendido por chispa sí hay ese peligro, ¿no? Porque lo que entra al motor es aire más combustible. Entonces el peligro radica que en el proceso de compresión, tanto se puede calentar el combustible que se autoencienda antes de tiempo, prematuramente, antes que salte la chispa. Y no queremos que ocurra eso. La gasolina debe encenderse debido a la bujía eléctrica, a la chispa eléctrica. De ninguna forma debe autoencenderse antes de eso. En cambio, en el motor diésel tenemos una ventaja. Como lo que se está admitiendo y comprimiendo es aire, ya tenemos por la seguridad que el aire no se va a autoencender porque no es combustible. No lo podemos comprimir tanto como soporte la estructura del motor. Y por lo tanto, mientras más se comprima, más caliente va a estar el aire al final del proceso de compresión, cuando yo inyecte el combustible. Y mientras más caliente esté el aire, ¿qué le va a pasar al autoencendido? ¿No es cierto que es fácil de entender que se va a autoencender más rápido? Y mientras más rápido se encienda el combustible, mejor. Porque el tiempo disponible que tenemos para que se autoencienda es muy breve, son milisegundos. Si el combustible va a demorarse mucho tiempo en autoencenderse, ya no sirve. La eficiencia de ese motor va a ser muy baja si es que el combustible demora mucho en autoencenderse. ¿Por qué? Porque se va a autoencender de repente ya cuando el pistón está bajando. ¿De qué sirve que el combustible se autoencienda cuando el motor ya está bajando?
absolutamente de nada, ¿no? Una vez que pasemos esta etapa de conceptos generales, pasamos al estudio de los procesos, uno por uno. Procesos térmicos. ¿Cuántos procesos térmicos hay en el motor? Hay 5 procesos en cualquier motor. Térmicos, termodinámicos. ¿Cuáles son? Primero, la admisión. El motor, dependiendo del tipo, admite aire o admite aire más combustible. Si el motor es encendido por chispa, admite aire más combustible. Si el motor es diésel, admite solamente aire. 2. Proceso de compresión. Que si después que se admite la sustancia de trabajo en el motor, hay que comprimirla. Para que el motor adquiera alta eficiencia, tiene que haber compresión. Los primeros inventores de motores cometieron ese error, ¿no? Pensaban que la compresión no era importante. Entonces, como comprimir es un poco difícil, porque todo tiene que estar hermético, entonces ellos no se preocuparon de la compresión. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que esos motores de ese entonces tenían muy baja eficiencia. 6, 8, 9% los motores de gasolina. 20, 22, 23% los motores diésel. ¿Por qué tan baja eficiencia? Porque no había compresión. ¿Y por qué no había compresión? Porque los inventores de ese entonces les era difícil hacer cámaras herméticas. ¿Qué es? El proceso de encendido y combustión. Vamos a llamar combustión nomás. El inicio de la combustión es el encendido, ¿no? Combustión. Es decir, parte de la carrera descendente, parcialmente, se utiliza para que el combustible se queme. Es decir, se combina el oxígeno con el combustible. Pero la segunda parte de la expansión se utiliza para terminar la expansión pura, sin combustión. Eso lo voy a explicar un poquito después con figuras. Expansión. Combustión, expansión, ¿no? Se superponen a veces. Combustión y expansión se superponen. Parcialmente se traslapan, en otras palabras. Y el quinto proceso termodinámico es el escape. En todo motor hay esos 5 procesos térmicos. Térmicos. Subrayo la palabra térmicos. Entonces vamos a estudiar con detenimiento los 5 procesos. Los 5 procesos. Vamos a definir parámetros característicos de cada proceso. Vamos a aprender a optimizar cada uno de ellos en forma individual. Vamos a optimizar la admisión, la compresión, la combustión, la expansión y el escape, por separado. ¿No? Es lo que está pintado de color verde, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, 3, 4, es el segundo bloque. 4, es el estudio de los procesos. 5, estudio de los procesos térmicos. Y la última etapa es decir, evaluar el comportamiento del motor globalmente. ¿Y cómo se evalúa globalmente? A través de parámetros. Hay 2 tipos de parámetros que permiten evaluar el comportamiento de un motor. Los parámetros indicados y los parámetros efectivos. La diferencia entre estos 2 se deben a las pérdidas mecánicas. ¿Qué cosas son las pérdidas mecánicas? Básicamente el rozamiento. ¿Y dónde hay rozamiento en el motor? El rozamiento se produce cuando hay piezas móviles. Y en el motor, las principales pérdidas se producen, por ejemplo, por el rozamiento que hay entre los anillos del pistón y el cilindro. O en los cojinetes donde se apoya el cigüeñal.
ahí también hay rozamiento. Y en todas las partes del motor que hay movimiento, hay pérdidas por rozamiento. Además, hay otro tipo de pérdidas que en su momento las indicaré. Entonces, estos parámetros indicados y los parámetros efectivos nos permiten evaluar globalmente el comportamiento del motor. ¿Cuál es su eficiencia térmica? ¿Cuánto es la presión indicada? ¿Cuánto es la presión efectiva? ¿Cuál es su potencia? ¿Qué es lo que le interesa al usuario? ¿No es cierto? Vamos a, de alguna forma, predecir también la emisión de sustancias contaminantes. ¿De qué depende la emisión de sustancias contaminantes al medio ambiente? Entonces, eso lo vamos a evaluar aquí, por ejemplo. Finalmente, como corolario de todo esto, vamos a ver curvas características del motor. Que nosotros necesitamos, por ejemplo, para una aplicación determinada o para una selección de un motor, necesitamos saber sus características. Por ejemplo, cuando uno selecciona una bomba hidráulica, uno la selecciona para una determinada aplicación. Por ejemplo, ¿cuánto es el caudal que requiere un edificio? ¿Cuál es la altura máxima de ese edificio? ¿No es cierto? Y el agua tiene que llegar a todos los usuarios. Entonces, en base a esos datos, uno selecciona la bomba hidráulica. Lo mismo ocurre con las turbinas hidráulicas, ¿no? Pelton, Francis. Nosotros necesitamos saber el caudal y la altura para saber cuánto es la potencia que va a producir la central hidráulica. En los motores de combustión interna también. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, cuánto es la potencia que requiere un camión para llevar una determinada carga en una determinada carretera con una pendiente determinada. Nosotros tenemos ese requerimiento de potencia y de torque y queremos saber su consumo. Si tenemos esos datos, entonces tenemos que ir a seleccionar el motor. Y para seleccionar ese motor necesitamos sus curvas características. Curva del fabricante, ¿no? Esas curvas características también ustedes las van a determinar experimentalmente en el laboratorio para los motores que tenemos a disposición. Esto lo vamos a ver en la última unidad, ¿no? El balance térmico, casi nunca hemos llegado a este punto. Entonces yo soy de la opinión que en el futuro yo voy a solicitar que este capítulo se elimine. Lo vamos a mencionar en clase, pero no lo vamos a estudiar muy a profundidad, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Bueno, ya sabemos, ya les he mencionado, que hay 6 laboratorios. Estos laboratorios tienen que ser estándares para todas las secciones. El curso tiene 6 secciones, ¿no? 4 de teoría a mi cargo y 2 a cargo del ingeniero Munares. Pero los laboratorios tienen que ser los mismos. Lo que puede cambiar es el estilo del profesor, ¿no? Pero los temas y los puntos que se van a medir y calcular y se van a experimentar tienen que ser los mismos. Y si no son los mismos, entonces yo como coordinador tengo que tomar las medidas correctivas para que eso así sea. Ya, no es posible que el profesor, por ejemplo, reemplace un laboratorio por una práctica, por una monografía, ¿no? O que el profesor les dé datos numéricos. Ya en esta etapa de exámenes de laboratorios presenciales, eso ya no es admisible. Si hubiese alguna irregularidad, entonces ustedes en forma reservada me dan esa opinión y yo tomaré las medidas correctivas. Ya hemos hablado del sistema de evaluación, ¿no? Quisiera una acotación con respecto a los exámenes. En la UNI es una de las pocas universidades, de repente
de las universidades de prestigio, ¿no? Que tienen examen sustitutorio. En otras universidades hay examen de rezagados, pero para aquellos alumnos que demuestren, mediante documentos, que eso obedece a alguna causa de fuerza mayor, un accidente o una enfermedad, pero con certificados. Acá muchas veces en la UNI se maneja como una cuestión estratégica. Piensan algunos alumnos que los exámenes parciales son muy difíciles. Y entonces lo dejan para el examen sustitutorio pensando o partiendo de la premisa que el examen sustitutorio es fácil. Pero se equivocan en motores. En motores yo los exámenes principalmente los planteo yo. Y los exámenes sustitutorios generalmente son más difíciles que el examen final. En cuanto a la bibliografía. A ver, en cuanto a la bibliografía, bueno, hay una bibliografía básica, la más importante, la que más vamos a utilizar, y una bibliografía complementaria. En la bibliografía básica, el libro que por excelencia se utiliza es el Jovac. Es un libro de la editorial Mir, es un libro de origen ruso, ya muy bueno, de muy buen nivel. Lo malo es que no se ha actualizado en el tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el control, ahora en la actualidad los motores de combustión interna, tienen mucho de automatización. Tienen una serie de sensores y actuadores que optimizan el funcionamiento del motor. Y todo gracias a la electrónica y a la gestión de la computadora. La computadora se encarga de controlar el funcionamiento del motor. Y entonces eso permite una optimización en cualquier régimen. Eso el Jovac no lo menciona. Pero en cuanto a la fundamentación, digamos, teórica, ¿no? Es decir, la fundamentación térmica, termodinámica, sí está muy bien expuesta y el nivel es de primer nivel. Pero otro libro que incluso es mejor que el Jovac, yo diría que es el Haywood. No, no solamente yo, es un libro que es utilizado siempre por todos los investigadores que publican papers de motores, siempre lo toman como referencia al Haywood. Invariablemente. Es un muy buen libro, ¿no? Ahora, vean ustedes que hay una constante, ¿no? Los años de edición del libro. Ustedes se pueden sorprender, ¿no? En una época en que todo cambia a una velocidad muy rápida. Sin embargo, acá vemos que las ediciones son antiguas y no es porque yo me haya descuidado en buscar bibliografía. Libros, ¿no? Porque papers, sí, encuentro papers de ayer. Pero libros, los libros son, vean ustedes los años de edición. ¿Por qué motivo? Porque la fundamentación térmica, termodinámica, digamos, hidrodinámica, ¿no? De mecánica de fluidos, de transferencia de calor. Esos fundamentos en el motor no han cambiado. Entonces, los principios térmicos han mantenido invariables. Lo que ha cambiado son las aplicaciones, ¿no? Como le dije, por ejemplo, el control del motor ha cambiado. El uso de lubricantes y materiales ha cambiado, por supuesto, ¿no? Los materiales ahora que se utilizan en el motor son mucho más resistentes y más baratos que antes. Motores o materiales que soportan calor y esfuerzo mecánico simultáneamente, sin debilitarse. Materiales compuestos, el grafeno es uno de ellos, ¿no? Que el motor lo hacen más liviano, ¿no? Más resistente. Eso ha cambiado. Los lubricantes han cambiado. El Stone es un libro más sencillo de entender, pero no tiene la profundidad del Haywood. Es un libro más sencillo de entender. Algún momentito, por favor.
Después hay libros de lectura complementaria, ¿no? Muy buenos. Los dos primeros, por ejemplo, Over y Acosa, los recomiendo yo particularmente. ¿Por qué motivo? Porque son motores, son libros, es decir, descriptivos, que describen los procesos con mucha, digamos, sencillez, con mucha facilidad de entendimiento. Y entonces, y que además son ediciones que se han repetido a través del tiempo y han mejorado el lenguaje y la terminología. Entonces, ayuda mucho a entender cuando el conocimiento de uno no es muy profundo. Entonces, yo pienso que debe retroceder un poquito y leer estos libros hasta que uno alcance un cierto nivel. El libro, por ejemplo, de Acosa es un libro excelente en este sentido. El segundo. Muy, muy interesante este libro. ¿Ya? Los dos están en la versión digital, que lo pongo a disposición. El Pulcravec es un libro más moderno, pero no tan bueno. Lo pongo porque es moderno, pero no es tan interesante. A pesar de su modernidad, no es muy interesante. Sin embargo, todo lo que es lectura es bueno, ¿no? Y por último, el Bosch es un manual de primer nivel, que lo van a utilizar ustedes siempre, no solamente en motores, sino en cualquier rama de la ingeniería mecánica, eléctrica, incluso mecatrónica. Hay sobre automatización, hay sobre sensores, hay sobre resistencia de materiales, hay sobre geometría, trigonometría, sobre óptica, de todo. Pero el manual es específicamente de la Bosch, que como ustedes saben es una empresa transnacional alemana de un excelente nivel. Los productos alemanes en general son muy buenos y la Bosch es uno de sus representantes. Este manual yo lo recomiendo particularmente. Si lo pueden comprar, mejor. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? De todo lo que he dicho, he hablado bastante, como una hora. Sí, ingeniero, una consulta. Me Sí, doy cuenta por el sistema de evaluación que no hay prácticas calificadas, no, solo prácticas de laboratorio. sí, efectivamente, sí. No hay prácticas calificadas. Está bien, ingeniero, gracias. Ahora, se me ocurre en este momento proponerles también lo siguiente, ¿no? Es decir, hay feria de trabajos de investigación de estudiantes, la feria de ABET, de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, normalmente en motores hemos dejado de participar, tanto los mecánicos electricistas y los mecatrónicos, han dejado de participar con propuestas. Entonces yo pienso que podríamos pensar en un par de propuestas para que se formen 2 o 3 grupos de trabajo y hacer algo en motores, ¿no? Que tenga aplicación en otras áreas, porque lo que se inventa en motores se puede aplicar en otras áreas simultáneamente. Entonces, de repente, en su oportunidad, en la brevedad, de acuerdo al interés que ustedes tengan, voy a proponer 2 trabajos para que ustedes hagan, de repente con ayuda de mecatrónicos, porque en la actualidad nada de lo que es mecánico está libre de sensores y actuadores. Todo hay que hacerlo ahora en base a lo que es automatización y a las teorías incluso de inteligencia artificial, ¿no? Ya ustedes están mucho más compenetrados con esto nuevo, ¿no? Pero yo lo veo como una aplicación muy interesante. Por ejemplo, tengo un estudiante de doctorado, que es el ingeniero Mendoza, que él tiene un tema doctoral sobre la utilización del Machine Learning en lo que es la predicción de sustancias contaminantes al medio ambiente en los motores de combustión interna. El Machine Learning es una tecnología que permite predecir comportamientos. ¿Cómo lo hace? Para mí todavía es una incógnita. Pero ustedes ya, como que son nativos digitales, lo entienden mucho mejor. Entonces, mi asesoría al ingeniero Mendoza
Obviamente no va a ser en Machine Learning, va a ser en la parte conceptual del motor. Cómo se producen estas sustancias contaminantes. Entonces, voy a ser copartícipe de su trabajo de él, ¿no? Él va a aprender de mí y yo voy a aprender también de lo que él sabe de Machine Learning. Otro tema. Un título, por favor. Título. Bueno, también en el sílabo del curso se habla sobre una breve reseña histórica de los motores de combustión interna. Eso lo vamos a dejar para la clase siguiente. Lo que quiero saltearme es para que ustedes desde la primera clase tengan un conocimiento general de los tipos de motor existentes. Quiero mostrarles lo siguiente. A ver, quiero verificar que están viendo lo mismo. Sí. Y también quiero, a ver un momentito. Ya. Quiero mostrarles lo siguiente. Es decir, es una página animada que se llama ¿cómo se llama? Animated Engines, máquinas animadas o motores animados, si queremos traducirlo, ¿no? Entonces, acá es una página interactiva, animada, que es muy didáctica. Hay diferentes esquemas de motores y máquinas, no solamente de combustión interna, sino máquinas de vapor, máquinas de gas, etcétera, que todas ellas se pueden animar. Entonces, quiero mostrar, por ejemplo, lo que se le llama motor de 4 tiempos. ¿Se observa, por favor? Un dibujo animado. Sí, se observa, ingeniero. Sí, se observa. Ya. Entonces, este es un motor de 4 tiempos. Se le llama así, ¿no? Todo el ciclo de trabajo se realiza en 4 movimientos del pistón, 4 carreras.
2 carreras ascendentes y 2 carreras descendentes. Todos los procesos los térmicos que he indicado, que son 5, se realizan en esas 4 carreras. ¿Cuáles son esas carreras? La primera es admisión, donde se admite mezcla fresca. Vamos a bajar la velocidad para poder observar eso. Ahí se está produciendo el escape. Esta es la admisión. Vamos a ponerla más baja todavía. La admisión. Ahí estamos en compresión. Se produce la chispa, la combustión y la expansión. Después se abre la válvula de escape, la válvula de la derecha, y el pistón sube. Y los gases son expulsados. Aquí comienza nuevamente la admisión. Compresión. Se produce la chispa, la combustión, la expansión. Y vean ustedes, se abre la válvula de escape. Y el pistón comienza a subir. El punto más alto a donde llega el pistón se le llama punto muerto superior. Vamos a llamarle por sus siglas, PMS, con mayúscula, PMS, punto muerto superior. Y el punto más bajo de la carrera se le llama punto muerto inferior, PMI, PMI, con mayúsculas. La distancia que recorre el pistón del punto muerto inferior al punto muerto superior se le llama carrera, la carrera del pistón. Y lo vamos a simbolizar con la letra S mayúscula. S mayúscula. ¿Ya? Entonces, vemos que para realizar todo el ciclo térmico del motor se necesitan 4 carreras. Y en esas 4 carreras, ¿cuántas vueltas gira el cigüeñal? Si observamos, vean ustedes, ¿cuántas vueltas gira el cigüeñal verde? Media vuelta, una vuelta, una vuelta y media y 2 vueltas. Todo el ciclo térmico se ha completado en 2 vueltas del cigüeñal o 4 carreras del pistón. En esas 4 carreras, dentro del cilindro del motor, se han realizado 5 procesos térmicos. Admisión, compresión, combustión, expansión y escape. ¿Está claro? Ahora, vean ustedes también que las válvulas se abren y se cierran sincronizadamente con el movimiento del cigüeñal del motor. No se abren y se cierran en cualquier momento. Todo tiene que estar perfectamente sincronizado. Las válvulas deben abrirse y cerrarse en el momento más adecuado. ¿No es cierto? ¿Cuándo se abre la válvula de admisión? La válvula de admisión se abre un poquito antes de que el pistón haya llegado al punto muerto superior. Se abre un poquito antes. ¿Ya? Y veamos eso. Se abre entre el aire o la mezcla aire-combustible. Llega al punto muerto inferior. Y vean ustedes, ¿en qué momento se abre la válvula de escape? Cuando el pistón está en el punto muerto inferior, al final de la carrera de expansión. ¿No es cierto? Y se cierra cuando el pistón llega al punto más alto, cuando se supone que se ha expulsado la mayor cantidad de gases quemados. A este motor se le llama de 4 tiempos. La mayor parte, digamos el 99% de motores automotrices son motores de 4 tiempos. Tanto los motores de gasolina como los motores diésel son motores de 4 tiempos. Incluso las motocicletas modernas son de 4 tiempos. Vamos a ver otro motor. El motor diésel de 4 tiempos. Genera una consulta. Sí. En el anterior motor de Otto, el traslape de válvulas se realiza en la admisión o en el escape.
Dice, el traslapo de válvulas es cuando las dos válvulas de admisión y escape simultáneamente están abiertas. La válvula de escape está terminando de cerrarse y la válvula de admisión está comenzando a abrirse. Entre esos dos momentos, las dos válvulas están abiertas. Ya, ¿Cuándo, entre ¿cuándo esos dos ocurre eso? procesos. Ok. A ver, un ratito, voy a repetir esto, a ver acá. Vamos a bajarle la velocidad. Ahí se produce la compresión. Y al final del escape, la válvula se abre. Y acá no se muestra, claro, porque es una figura animada. Pero la válvula de admisión ya está abierta. Entonces, hay un lapso de tiempo breve durante el cual las dos válvulas están abiertas simultáneamente. El escape está terminando y la admisión está comenzando. ¿Cuánto dura ese traslapo de válvulas? 50 grados, 40 grados. Grados de giro del cigüeñal. Ese traslapo es útil para admitir mayor cantidad de mezcla fresca y expulsar mayor cantidad de gases quemados. Y sobre todo es útil en los motores rápidos. Ok, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. En el motor diésel el esquema es este. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ver. Ahí se inyecta el combustible. Se inyecta, se produce la expansión, la combustión y la expansión. Y después vean ustedes, la válvula derecha se abre, el escape se abre. Se abre, salen los gases, se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión. ¿Y qué cosa es lo que se admite en la admisión? Solamente aire. En el anterior caso, se admitía aire con combustible. Aquí solamente se admite aire. Y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que en el proceso de compresión se comprime solamente aire. Aquí no hay combustible. Dentro del cilindro no hay combustible. Entonces, no hay riesgo, por más alta que sea la compresión, no hay riesgo que el aire se autoencienda, porque el aire no es combustible. En el motor anterior, en el esquema anterior, durante la compresión, sí había el peligro de que la mezcla se autoencendiera si es que la compresión hubiese sido muy alta. Acá no, acá podemos nosotros comprimir tanto como soporte la estructura del motor. ¿Y para qué sería bueno aumentar la compresión? Es bueno por dos motivos. Uno, para que cuando inyectemos el combustible, aquí en este momento, vean ustedes acá, ahí se inyecta. Mientras más caliente esté el aire en el momento en que se inyecta el combustible, más rápido se va a autoencender este. Es la primera ventaja. Y la segunda ventaja, ¿cuál es? Vamos a demostrar durante el estudio de los ciclos teóricos que mientras más alta es la relación de compresión, más alta es la eficiencia del motor. Por eso que los motores diésel son más eficientes que los motores gasolineros. Porque los motores diésel trabajan con relaciones de compresión más altas que los motores de gasolina. ¿Y por qué los motores diésel pueden trabajar con altas relaciones de compresión? Porque no hay peligro de autoencendido durante el proceso de compresión. El aire no se va a autoencender porque no es combustible. ¿Se entiende eso, por favor? Un momentito, por favor.
Ya, les vuelvo a preguntar, ¿se entendió eso, por favor? ¿Por qué los motores diésel pueden trabajar con mayores relaciones de compresión? ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Sí, ingeniero. Sí, ya, muy bien. Si no se Ingeniero, entiende, sí, una pregunta. Sí, sí. debido a que en el diésel se inyecta casi en el momento donde el pistón llega al PMS, supongo que también se ahorrará el combustible, ¿no? Porque está más caliente el aire. Claro. No, es decir, la mayor eficiencia del motor diésel es por dos motivos. Uno, por la mayor relación de compresión. Y dos, es que los motores diésel siempre trabajan con exceso de aire. Cuando hay exceso de aire en la combustión, entonces la combustión generalmente es más completa. El combustible se quema por completo. En cambio, los motores de gasolina, a veces por aumentar la potencia, la mezcla se enriquece para aumentar la potencia. Pero una mezcla rica tiene un defecto, que parte del combustible no se quema por completo. Entonces, si eso va a ocasionar que la eficiencia térmica baje y además que se produzca más contaminación. Siempre que la combustión es incompleta, se produce contaminación. Ahora, estos motores, ambas figuras que he mostrado, corresponden a un motor de 4 tiempos. Es decir, todo el ciclo térmico se realiza en 4 carreras del pistón. Voy a mostrarles ahora un motor de 2 tiempos. Un motor de 2 tiempos de gasolina. Antes, los motores de motocicletas funcionaban con este ciclo, con este tipo de motor de 2 tiempos. ¿Qué cosa significa que el motor sea de 2 tiempos? Que los 5 procesos térmicos que he mencionado, admisión, compresión, combustión, expansión y escape, se realizan en 2 carreras del motor. Una carrera ascendente y una carrera descendente. ¿Está claro? Entonces, antiguamente los motores de motocicletas trabajaban con este esquema, con este tipo de motor. ¿Qué de interesante, qué ventajas tiene este motor de 2 tiempos? A ver, a simple vista, ¿qué ventajas pueden observar ustedes que tiene? Notamos, por ejemplo, que no hay válvulas de admisión ni de escape. No necesitamos un mecanismo que abra y cierre las válvulas como en los casos anteriores. Eso le otorga al motor sencillez y por lo tanto menos precio. ¿Está claro? Ahora, los motores de motocicletas son pequeños. Los cuerpos pequeños tienen una tendencia natural a enfriarse con mayor rapidez. ¿No es cierto? Los cuerpos pequeños se enfrían más rápido que los cuerpos grandes. Por eso, por ejemplo, que nosotros, ¿qué cosa hacemos cuando comemos un trozo de carne caliente que recién se ha sancochado? No comemos trozos muy grandes porque está muy caliente y demora mucho tiempo en enfriarse, si es que estamos apurados. ¿Qué hacemos para que se enfríe más rápido? ¿No es cierto que lo cortamos en pedazos pequeños? Y entonces, ¿qué cosa ocurre cuando los cortamos en espacios pequeños, en trozos pequeños? El mismo volumen lo repartimos en varios trozos y el área sumatoria de todos los trozos es mayor que el área inicial del trozo grande. Se aumenta la transferencia de calor. Entonces, esa propiedad se aprovecha en los motores pequeños. Los motores pequeños tienen la tendencia de enfriarse más rápido. Y entonces, estos motores, por lo tanto, no necesitan de un sistema de refrigeración por líquido, como sí lo exigen los motores grandes. Todos los motores grandes son refrigerados por líquido. Y los motores pequeños no. ¿Han visto ustedes que los motores de motocicletas tienen aletas de enfriamiento? No tienen cavernas por donde circula agua.
¿no es cierto? Eso también simplifica la estructura del motor y por lo tanto lo abarata. ¿Está bien? Otra ventaja que tienen los motores de 2 tiempos. Como todo el ciclo de trabajo se realiza en 2 carreras, es decir, en una sola vuelta del cigüeñal, entonces teóricamente la potencia del motor se duplicaría con respecto a un motor equivalente de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos requiere de 4 carreras, de 2 vueltas de cigüeñal para completar el ciclo. Aquel combustible se quema más rápido. Entonces, para la misma velocidad del motor, en el motor de 2 tiempos, teóricamente, la potencia se duplicaría. ¿En qué se refleja esto? ¿En qué se refleja esto? En que el motor de 2 tiempos va a ser más pequeño para producir la misma potencia que un motor de 4 tiempos. El motor de 2 tiempos va a ser más pequeño con respecto a un motor de 4 tiempos de la misma potencia. ¿Y qué importancia tiene eso? Que tenga menor peso para la misma potencia. En el campo automotriz, eso es de vital importancia. Que el motor sea potente pero liviano. Por eso que las motocicletas tienen esa propiedad, ¿no? Motores pequeñitos y potentes. Ahora, si todos son ventajas, ¿por qué este motor ha desaparecido? En los países desarrollados ya no se vende, ya no se producen motores de 2 tiempos de motocicletas. ¿Cuál es el problema que apareció? Para entender eso, veamos cómo funciona. ¿Ya? Vean ustedes, no hay válvulas, pero hay unos tubos en el bloque de cilindros. Todo motor estructuralmente tiene 3 partes estructurales. ¿Cuáles son? Voy a poner esto acá. ¿Cuáles son? La parte superior se llama monobloc. Culata, donde están instaladas las válvulas y la bujía o el inyector. La parte central donde se mueven los pistones se llama monobloc. Y la parte de abajo que sirve como recipiente de aceite se llama cárter. El cárter es una bandeja de aceite donde escurre el aceite una vez que se han lubricado las partes móviles del motor. Ese aceite escurrido nuevamente pasa a la bomba de lubricante y se inyecta por todos los circuitos internos que tiene el motor de las partes que necesitan lubricarse. Ese cárter, por supuesto, no es hermético, solamente permite la recepción del aceite que va escurriendo. ¿Ya? Es el caso general. Son cárteres húmedos. Pero en el caso del motor de motocicleta, ¿qué cosa pasa? Este cárter, la parte que está abajo, es un cárter seco. Ahí no hay aceite. Y además es hermético. Las uniones con el monobloc son herméticas. Por ahí no entra aire ni salen gases. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Vean ustedes, hay una lumbrera de admisión, la que está aquí a la izquierda es la lumbrera de admisión. La que está a la derecha es la lumbrera de escape, acá arriba, de escape. Y la bujía está acá en la parte superior, en la culata. Pero además hay un conducto, vean ustedes, en la pared del monobloc hay un conducto. A ese conducto se le llama lumbrera de transferencia. Lumbrera de transferencia, donde está el cursor. No sé si se observa bien, por favor. Esto de acá que estoy indicando con el cursor se llama lumbrera de transferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este motor? Vean ustedes, el aire entra con el combustible, mezclado con el combustible. ¿A dónde? No entra directamente al cilindro. ¿A dónde ingresa? Primeramente. ¿No es cierto que ingresa al cárter?
¿Cuándo? En el momento en que esta válvula se abre. Es una pequeña válvula, a veces es una pestaña, que se mueve por diferencia de presiones. Nadie la activa. Se abre y se cierra por diferencia de presiones. ¿En qué momento creen ustedes que esta válvula se abre, permitiendo que el aire con el combustible ingrese? ¿Cuando el pistón está subiendo o cuando el pistón está bajando? Cuando está subiendo. Cuando está subiendo. Para que se forme vacío en el cárter, entonces es necesario que el pistón esté subiendo y aumente el volumen, se forma vacío, esta válvula celeste o azul se abre e ingresa el aire con el combustible. ¿Ya? Pero no solamente entra combustible, sino que al combustible previamente se le mezcla con un poquito de aceite. ¿Por qué motivo? Porque en el cárter es un cárter seco, no tiene aceite. Pero las partes móviles del motor tienen que estar lubricadas, si no el motor se va a desgastar muy rápido. Entonces, cuando yo me reabastezco de gasolina, al tanque de gasolina hay que echarle un poquito de aceite, para que entre no solamente gasolina, sino aceite también. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la mezcla aire, gasolina y aceite que ha ingresado al cárter cuando el pistón desciende? ¿Qué cosa le va a pasar a la presión de esa mezcla? Empieza a aumentar. ¿No es cierto que se va a comprimir? Porque en ese momento, vean ustedes, esta válvula azul que está a la izquierda se cierra. Entonces, el movimiento del pistón hace que el volumen en el cárter disminuya. Y como el volumen disminuye, aumenta la presión, como exactamente dijo su compañero. ¿No es cierto? ¿Para qué se comprime esa mezcla? Vean ustedes qué cosa le ocurre a este conducto de transferencia, a esta lumbrera de transferencia, cuando el pistón está en el punto muerto inferior. En esta zona, ¿qué cosa ocurre? ¿No se interconecta acaso el cárter con la cámara de combustión? Permitiendo que la mezcla comprimida de aire, gasolina más lubricante pasen del cárter a la cámara. Eso ocurre, ¿no es cierto? Cuando el pistón desciende, comprime la mezcla. Cuando está lo suficientemente bajo el pistón, se abre el conducto y eso permite que esa mezcla comprimida pase a la cámara de combustión. Inmediatamente después, esa mezcla ya en la cámara de combustión, por efecto del movimiento del pistón hacia arriba, lo comprime y se produce la carrera de compresión. Voy a bajar la velocidad. Ahí. ¿Qué cosa está ocurriendo ahí? Simultáneamente están saliendo los gases de escape por la derecha y está ingresando la mezcla comprimida del cárter a la cámara de combustión. Estas bolitas azules son mezclas de aire con combustible y aceite. ¿Qué más va a ocurrir? A ver. Sigue ingresando más. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? Ya no ingresa más mezcla del cárter. ¿Qué le pasa a la cámara de combustión? ¿Qué cosa le va a pasar a lo que ha ingresado acá a la cámara de combustión, acá arriba? Va a comenzar a comprimirse, ¿no es cierto? Por ahora todavía no, porque vean ustedes que la lumbrera de escape todavía está un poquito abierta, acá a la derecha. Pero ya pronto se va a cerrar. Ahí está cerrada. Y ahí sí comienza la compresión efectiva. Todo lo que ingresó a la cámara de combustión comienza a comprimirse. Y a medida que sube, se comprime más. Ahí está altamente comprimida. ¿Y qué cosa ocurre? Salta la chispa. Se produce la combustión y la expansión. Y ahí se abre la válvula. Vean ustedes, ahí se abre la válvula. Vamos a retroceder un poquito. Ahí se abre la válvula de escape. Pero todavía no comienza a ingresar la mezcla fresca del cárter. Solamente está escapando los gases de escape. ¿Qué más? A ver. Ahí sí se abrió la lumbrera de transferencia. Y la mezcla fresca, vean ustedes, comienza a ingresar a la cámara.
Ahora, ¿por qué en la cabeza del pistón hay este deflector? Esta forma especial. ¿Por qué la cabeza del pistón no es plana? ¿En qué ayuda que esto sea así? Para evitar que la mezcla fresca se escape directamente por esta lumbrera de escape. Obligamos a la mezcla fresca a ingresar hacia arriba y dificultamos que se escape. No queremos que se escape sin que se haya quemado. De todas maneras va a escapar un poquito, pero estamos minimizando la cantidad de escape. Ese defecto tienen estos motores. Pierden gasolina sin quemar. Pero hay un defecto más grave todavía. ¿Cuál es? Que lo que se comprime en el cárter no solamente es aire con gasolina. Si fuera aire con gasolina no habría problema, ¿no? Porque sabemos que la gasolina de todas maneras se va a vaporizar. Y la gasolina vaporizada se va a quemar casi por completo cuando suba a la cámara de combustión. Pero ¿qué le pasa al aceite? El aceite lubricante, a pesar de que es un hidrocarburo también, es un hidrocarburo pesado, con alto punto de ebullición. ¿Qué va a significar eso? Que el aceite que pase a la cámara de combustión parcialmente va a estar vaporizada y parcialmente se va a mantener en estado líquido. Pero ¿qué pasa al combustible, a un hidrocarburo que esté en estado líquido? ¿Creen ustedes que se queme completamente? No, No, no. ingeniero. Un combustible, un hidrocarburo para que se queme completamente, como requisito indispensable es que previamente se haya vaporizado. Si no se ha vaporizado, no se va a quemar por completo. Y eso le pasa al aceite lubricante. Como es un hidrocarburo pesado de alto punto de ebullición, no todo el aceite que entra a la cámara se quema y la combustión del aceite va a ser incompleta. ¿Qué cosa produce la combustión incompleta de un hidrocarburo? Alta contaminación. Pero cuando se quema aceite es más peligroso todavía, porque ese aceite quemado produce sustancias cancerígenas. La combustión incompleta del aceite lubricante produce sustancias cancerígenas. Eso es un hecho comprobado. Por eso que las motocicletas de 2 tiempos en los países desarrollados hace décadas que dejaron de venderse y de producirse. Solamente se producen en los países de un desarrollo intermedio o bajo, como el nuestro. Nosotros permitimos, por ejemplo, que la mitad de mototaxis hindúes, Bajaj, hay de 2 tiempos y hay de 4 tiempos, los toritos. ¿No? ¿Cuál creen ustedes que sean más baratos? ¿Los de 2 tiempos o los de 4? De 2 tiempos. Los de 2 tiempos, por todo lo que he explicado. Y entonces el usuario, obviamente, él no conoce mucho de esto y va a comprar lo más barato. Pero eso, lo más barato, nos hace daño a todos. No es culpa del mototaxista, es culpa de la legislación. Uno podría decir que es por una cuestión social, ¿no? No, pues la cuestión social no puede afectar a la gran mayoría. No por beneficiar a un grupo, se va a afectar a todos. Entonces, estos motores de 2 tiempos a gasolina, su uso en la actualidad solamente ha quedado restringido ¿a qué? A máquinas muy pequeñas. ¿Qué máquinas, por ejemplo? Por ejemplo, cortadoras de césped. Las cortadoras de césped con motor tienen motor de 2 tiempos. ¿No es cierto? Las motosierras. Las motosierras también tienen motores de 2 tiempos. Cuando uno corta la rama de los árboles, no le preocupa que el aceite se caiga, ¿no? Si el motor fuese de 4 tiempos con cárter húmedo, si yo manipulo la motosierra, inclinándola para aquí y para allá, el aceite en algún momento se va a caer. ¿No es cierto? ¿Han observado eso? Que en las motosierras a mí no me preocupa cómo inclinar a la motosierra, porque sé que no va a caer aceite de la motosierra. ¿Y por qué no cae aceite? Porque el cárter es seco. El aceite entra con la gasolina en una pequeña cantidad.
¿En qué otro tipo de máquinas? Bueno, pueden ser en esas motonáuticas, ¿no? En las motonáuticas, en algunas. O en general, en los motores pequeños. Ahora, hay motores también de 2 tiempos que son de otro tipo. Los motores de motocicletas, voy a ver si estoy compartiendo. A ver. No, no estoy compartiendo. Esto. El motor que acabamos de ver es este. Aquí vean ustedes, en la parte izquierda está la lumbrera de escape acá arriba y la lumbrera de admisión acá abajo. Y el tubo que se muestra a la derecha, ¿qué cosa es? Este tubo que estoy dibujando, indicándolo con el cursor. Es la lumbrera de transferencia, esta de acá. Por ahí ingresa la mezcla del cárter a la cámara de combustión. ¿Ya? Este es el motor que acabo de describir, que ya no se fabrica para motores ni siquiera de motocicletas, solamente para máquinas muy pequeñas a gasolina. Pero los grandes motores diésel trabajan únicamente con motores de 2 tiempos. ¿A qué motores me estoy refiriendo? Por ejemplo, motores marinos, tanto de pasajeros transatlánticos como cargueros, barcos metaneros, o también para plantas termoeléctricas, como grupos electrógenos en plantas termoeléctricas grandes, o para maquinaria pesada, o para ferrocarriles. Esos motores grandes de 4 tiempos, los que producen la mayor potencia, son de 2 tiempos. Pero estos motores estructuralmente son diferentes a los de motocicletas. Son estos. ¿En qué creen ustedes que se diferencian? Por la figura, simplemente, por la figura. Que este motor tiene válvulas o lumbreras de admisión, que están acá a la izquierda. Esta, lumbrera de admisión. Y válvula de escape. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vean ustedes, aquí comencemos por la última figura. Aquí el pistón está subiendo. ¿Qué le pasa a la mezcla aire-combustible que ingresó acá? O al aire que pasó acá. Acá se está Empieza a produciendo comprimirse. la compresión. ¿No? Pasamos a la siguiente, que es la primera. Se produce el encendido o la inyección. Supongan ustedes que este es un inyector. Se produce la inyección de combustible. Se autoenciende y esa combustión empuja el pistón hacia abajo. Se produce la expansión. Cuando el pistón llegó cerca del punto muerto inferior, ¿qué cosa le pasa a la válvula de escape? Se abre. Pero simultáneamente, ¿qué cosa pasa a la lumbrera de admisión? Comienza a abrirse. Y vean ustedes, ¿qué cosa pasa cuando el pistón llega al punto muerto inferior? El aire ingresa con mayor facilidad. Pero hay una pregunta. ¿Cómo ingresa el aire? En los esquemas del motor de 4 tiempos, el aire o la mezcla ingresa porque el pistón desciende. ¿No es cierto? En estos esquemas de los motores de 4 tiempos, el aire ingresa cuando el pistón desciende y la válvula de admisión está abierta. ¿Por qué motivo? Porque el movimiento del pistón hace que el volumen aquí aumente. Y cuando el volumen aumenta, la presión desciende a niveles de vacío. Se produce vacío dentro del cilindro. Y ese vacío es el que se encarga de succionar al aire y a la mezcla. ¿No es cierto? No necesitamos de compresor para que entre el aire. La misma succión hace que el aire ingrese. Pero en este caso, ¿cómo ingresa el aire si el pistón está abajo? Aquí.
¿Cómo ingresa el aire? Tenemos que utilizar necesariamente un compresor, una máquina externa que comprime el aire y lo introduzca a la cámara de combustión. Por sí solo, el aire no va a entrar. Tenemos que comprimirlo y obligarlo a que ingrese a la cámara. Pero este compresor no se mueve solo. Necesita energía. ¿De dónde lo toma? De la energía que produce el mismo motor. Sustrayendo parte de la energía que produce el motor, se mueve el compresor. En otras palabras, hay que gastar energía del motor para mover el compresor. Pero aún así, este motor tiene una ventaja notable. ¿Cuál es? Que todo el ciclo de trabajo lo realiza en 2 carreras. Entonces, con eso yo reduzco el tamaño del motor. Si fuera un motor de 4 tiempos, de la misma potencia, el motor sería mucho más grande. Y un motor más grande, ¿qué desventajas tiene? Mayor precio, mayor peso, mayor volumen, todo se complica. Los motores, hay una tendencia que los motores sean potentes, pero livianos. Y con el esquema de 2 tiempos, se logra eso. Ingeniero, en este motor sería con cárter húmedo. Acá tiene que ser cárter húmedo, efectivamente. Ok. Porque el aire no entra al cárter. No necesitamos que el aire ingrese al cárter. Y por lo tanto, aquí hay aceite. Como en los motores convencionales. Muy buena su pregunta. Solamente el cárter seco es en el caso del motor de 2 tiempos. Bueno, hay otros casos también, pero son especiales, ¿no? De motores de 4 tiempos que tienen cárter seco, pero son casos especiales. ¿Se ha entendido, por favor? Estos motores diésel de 2 tiempos, en el caso de los motores marinos, pueden tener eficiencias hasta 50 o 52% de eficiencia térmica. Los motores, por ejemplo, para automóviles, de acá estamos hablando de desde 22 hasta 28% de eficiencia, en el mejor de los casos. En los motores diésel para camiones o para automóviles, estamos hablando de eficiencias de 35 a 40%. Diésel. Aquí es motores a gasolina. Y en los motores de barcos de grandes dimensiones y en centrales térmicas, aquí llegamos a estos niveles de eficiencia. ¿Por qué son eficientes estos motores? Una de las causas es que son motores grandes. ¿Qué cosa mencioné con respecto al enfriamiento de los motores grandes? ¿Pierden muy rápido el calor o pierden poco calor? Poco calor. Poco calor. Y como ejemplo ponemos, por ejemplo, si tenemos un adulto y un niño en el invierno, ¿quién necesita abrigarse más? ¿El adulto o el niño? El niño. La respuesta es el niño. ¿Por qué motivo? Porque tiene mucha área, superficie en su piel con respecto al volumen de su cuerpo. El adulto tiene menos área por unidad de volumen. Un motor, mientras más grande, tiene menos área por unidad de volumen. Por lo tanto, se enfría con más lentitud. Si un cuerpo se enfría con más lentitud, se vuelve más eficiente.
Bueno, todo esto poco a poco lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. Recordemos que esta clase es una clase introductoria. Quería que ustedes tuviesen un panorama, bueno, cada vez más amplio y además que estén motivados para que este curso sea interesante, ¿no? Eso es lo que yo pretendo, que el curso sea interesante. Que lo que enseñemos aquí lo puedan aplicar en otras cosas. Porque los motores de combustión interna, lamentablemente, sobre todo los motores automotrices, están con sus días contados. En Europa están con los días contados. Y esa tendencia finalmente va a acabar en todo el mundo, ¿no? Pero no es ahora, no es en este momento. No hay que asustarnos todavía, ¿no? Pero eso va a ocurrir. Ya, jóvenes, me despido con eso. Que tengan un buen fin de semana y también hay que repasar, ¿no? Es decir, las clases comenzaron ahora, desde ahora hay que estudiar. Ya, jóvenes, me despido de ustedes. Hasta luego. Ok, ingeniero, muchas Hasta luego, gracias. ingeniero. De nada. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Luego, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Nos vemos.